Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo en este tiempo profético la palabra de Dios, que es viva y eficaz. El apóstol Pedro dijo al Señor: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo es la palabra viva. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesús. Y eso es lo que queremos compartir en esta ocasión, la palabra del Señor, la palabra que no vuelve vacía, la palabra que cumple el propósito por el cual el Señor las envía. Aquello que creen, la palabra de Dios opera en los creyentes, en aquellos que creen en la palabra de Dios. Por eso crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar en contacto con la Escritura, con la palabra de Dios. Todos crecemos y se desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Necesitamos por eso desear, anhelar y estar en contacto con la palabra de Dios, más en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a duda estamos más cerca de lo que te imaginas. Como dijo el Señor Jesús: solo mi Padre sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Y siempre le pregunto al Padre: Padre, ¿será en este tiempo? ¿Será el año que viene? ¿Será el próximo año? Pero quiero decirte que cada vez estamos más cerca. Y esto es un gozo, es una alegría para todos aquellos que tienen esta esperanza viva por medio de Jesucristo, que venció la muerte al resucitar al tercer día y está a la diestra del Padre en los lugares celestiales, intercediendo por cada uno de nosotros. Y estamos compartiendo por eso en este tiempo quienes verdaderamente son de Dios, quienes verdaderamente son de Jesucristo. Son los que siguen al Cordero, los que adoran, los que nacieron de nuevo, los cristianos, los soldados de Jesucristo. Como estamos viendo en esta ocasión, son los que permanecen. ¡Qué maravilla! Y vamos a seguir compartiendo esta enseñanza de la palabra del Señor. Que esta palabra nos da plena seguridad. Que es un diagnóstico para saber cómo estamos delante de Dios a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios. Y también aquellos que no tienen un encuentro con Jesucristo, cómo poder tomar una decisión importante y poder venir a Cristo. Y dice así, fíjense en lo que estamos compartiendo, la palabra maravillosa de Dios. El que permanece, quienes realmente son de Dios, son los que permanecen. Y los que permanecen son los que aman a sus hermanos. Dice: el que ama a su hermano permanece en Dios, porque Dios es amor. No puedo decir que nosotros amamos a Dios y no amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos? Amamos a Dios que lo vemos y no amamos a nuestros hermanos que vemos. O sea que la realidad de que amamos a Dios se manifiesta en nuestro amor también por nuestros hermanos. ¿Sí? Esos son los que permanecen en Jesucristo. Los que son de Jesucristo permanecen. Son los que hacen la voluntad de Dios. Cristo mismo dijo: yo he venido a hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo vino con esa misión. Y los que siguen a Dios son los que hacen también la voluntad de Dios. Tenemos que saber también: los que son de Dios son los que permanecen. Por eso decía, si usted lee primero, por ejemplo, en 1 Juan, capítulo 2, verso 19, y los que no son, los que se fueron es porque nunca fueron. O sea que si hubieran sido, hubieran permanecido. O sea, siempre el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, son los que permanecen. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto. Y el cristiano que permanece en Cristo, que realmente es de Cristo y permanece, no peca. O sea, que no vive practicando el pecado. Esto no significa que no vamos a veces tener pecado, pero no vivimos practicando el pecado. Esta es la gran diferencia.
el que permanece en Dios no peca. ¿Ven? Y podemos ver también en quinto lugar que los que son de Dios es porque hemos recibido el Espíritu de Dios. Amén. Esto es una verdad. El Espíritu de Dios está en nosotros como evidencia de que pertenecemos a Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Somos participantes de la naturaleza divina. Estos son evidencias de quienes verdaderamente son de Jesucristo. Los que permanecen entonces, aman a su hermano, no viven en pecado, son los que permanecen y los que tienen el Espíritu de Dios en su vida. Y vamos a seguir compartiendo, por ejemplo, los que permanecen en Dios, hay evidencia, manifestación de verdaderamente son de Cristo. El Señor Jesús dice la parábola, por ejemplo, muy conocida del Evangelio según San Juan capítulo 15, dice del verso 1 al verso 4, que dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que hoy he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Estos son quienes verdaderamente son de Jesucristo, son los que permanecen unidos a Jesucristo, los que están unidos a Jesús como el pámpano a la vista, están unidos a Jesús. Y son los que producen su carácter, que están en este proceso de crecimiento en la vida cristiana. El Padre es el labrador, el Padre es el que poda, es el que limpia nuestra vida constantemente para que llevemos con la finalidad, para que llevemos fruto, para que llevemos más fruto. Esto es una constante, pero solamente podemos dar frutos si permanecemos en la vida. Una vid, el pámpano por sí solo, la rama por sí sola, no puede dar fruto. Necesita estar unido a la vid. Y la vid verdadera es Jesucristo. O sea que necesitamos estar unidos a Jesucristo, permanecer en Cristo, estar en Cristo para poder dar fruto. Y el fruto lo produce su Espíritu en cada una de nuestra vida, como la savia corre por la planta y lleva los nutrientes necesarios a cada rama, a cada pámpano para producir fruto. Necesitamos por eso estar en contacto, estar unidos a Jesús para producir fruto. Por eso el Señor Jesús dijo: por sus frutos os conoceré. O sea, ¿qué es el fruto? El fruto es la evidencia, el fruto es la esencia, es la manifestación de la realidad interior de aquel que verdaderamente está unido a Jesucristo, se parece a Cristo, manifiesta a Cristo, manifiesta el carácter de Cristo, está en ese proceso en la vida cristiana. Por eso tenemos que estar unidos a Él. Dice: si permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, que yo puedo pensar que estoy unido a Él, según mi criterio, mi pensamiento. Pero qué bueno que Él esté, fíjate, yo en Él y tú en mí. O sea, verdaderamente a la luz de las Escrituras, yo tengo que estar unido a Cristo y permanecer para producir fruto. Y eso significa tener una intimidad con Cristo, estar unido a Cristo, estar unido a la palabra de Dios, estar unido al Espíritu de Dios, seguir las instrucciones de Dios para poder producir. Porque esto es obra de Dios en nosotros. No es que el pámpano por sí solo puede producir fruto. No es que dice: yo voy a ser bueno, me voy a esforzar, ya no voy a pecar más, ya no voy a cometer, voy a hacerlo mejor. Y no depende de mi naturaleza, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Estamos destituidos, dice la Escritura,
de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el hombre por su propia naturaleza, por su propio esfuerzo, jamás podrá lograr agradar a Dios ni hacer la voluntad de Dios. Por eso, solo Dios en nosotros es el que produce, tiene el potencial para producir su carácter y transformar nuestra vida por su poder. Y este es un proceso en la vida cristiana. Necesitamos por eso estar unidos a Cristo. Y una promesa en la oración que el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que quisierais y os será hecho. Está hablando de una respuesta, de una promesa en la oración, que también tiene condición, por supuesto, de permanecer en Cristo y permanecer en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, para tener respuesta. O sea que no podemos estar tomando nuestras propias decisiones, nuestro propio criterio y pensar que Dios nos va a bendecir. Muchos dan la espalda a Dios y viven a su manera. Piensan que todo está bien porque aparentemente no pasa nada. Pero no es así. Al final, todos daremos cuenta. Por lo tanto, es importante que nos acutemos a la palabra de Dios. Amén. Que es importante permanecer entonces. Y vamos a seguir compartiendo acerca de la permanencia y sus beneficios de estar en Cristo. Los beneficios es dar el fruto del carácter de Jesucristo. Fíjense qué maravilla. Yo quiero permanecer en Cristo. Maravilloso Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, hay mucho en cuanto a las Escrituras que nos menciona esta enseñanza. Pero solamente vamos a compartir algunos para... Dice, Jesús entonces a los judíos que habían creído en él. El Evangelio según San Juan capítulo 8, versos 31 y 32, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis, fíjense la clave, si vosotros permanecéis, esto es lo importante, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra, fíjense que dice, dice, si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Fíjense que es, o sea, permanecer en Cristo. Si permanecéis, Jesús le dijo que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mí, si permanecéis en mi palabra, fíjense que dije, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Permanecer, los verdaderos discípulos, los verdaderos cristianos, son los que creen en Cristo y son los que permanecen en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo. Estos son los verdaderos cristianos, estos son los verdaderos discípulos, porque puede haber creyentes, la iglesia puede estar lleno de creyentes numéricamente, puede estar nominal, puede estar lleno de personas, pero no de discípulos de Cristo, no de verdaderos cristianos, porque los verdaderos cristianos son los que creen en Cristo y que permanecen en la palabra de Dios. La realidad del fruto, la evidencia son los que son verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo, en mi ignorancia, antes pensaba que yo era libre, que disfrutaba de todo y era esclavo de todo por el pecado. Hasta que escuché la voz de Dios y recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, y Él transformó mi vida, me dio una nueva vida, y Él verdaderamente me hizo libre de vicios, placeres y toda esclavitud en la cual estaba. Por eso, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre. Cristo vino para que sea libre
de todo, de toda acechanza del diablo, de todo ataque, de toda opresión. Cristo te hace libre. En Cristo, por eso, nosotros declaramos que somos más que vencedores. Fíjense qué hermoso. ¿Por qué no voy a permanecer entonces en Cristo, en Dios y en su palabra, que es la que me da verdadera libertad, que el Hijo me hace verdaderamente libre? Hay tanto para seguir compartiendo de esta enseñanza, pero vamos a finalizar con Mateo capítulo 24, versos 12 y 13. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Esto es conocido, la palabra de Dios. Todo es la palabra profética que el Señor Jesús, fíjense lo que el Señor dijo que iba a acontecer, y podemos decir que todo la profecía que está en Mateo capítulo 24 está dada al pueblo judío, no está hablando para la iglesia, sino para el pueblo judío. Porque si usted lee, van a ver todo lo que está hablando de que huyen a Judea, la gran tribulación, todas estas cosas está hablando. Ya la iglesia no va a estar. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este dice Mateo capítulo 24, verso 2. Mas el que permanece hasta el fin, este será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Mas el que permanece hasta el fin, esto será salvo. Lo que quiero decirte es que los que permanecen verdaderamente son los verdaderos cristianos, son los que nacieron de nuevo, son los que permanecen allí, son los verdaderos hijos de Dios, son los que Cristo va a venir a buscar, son los que permanecen. Qué hermoso. Tú estás permaneciendo en Cristo. Hay mucho en este tiempo. Fíjense que la crisis, las circunstancias de la vida, la prueba, hace que los verdaderos cristianos se aferren y puedan crecer en esas circunstancias. En cambio, aquellos que no son, se alejan en esas circunstancias. Eso están hablando, que nunca fueron verdaderamente de Jesucristo. En la pandemia, ¿cuántos quedaron por el camino? ¿Cuántos dejaron de servir, de congregarse? Podemos decir que fue un colador que determina aquellos que verdaderamente son de Jesucristo, que van a permanecer. Y si tú no te estás congregando por alguna circunstancia y que has nacido de nuevo, qué bueno que vuelva, porque no hay tiempo. El tiempo se acabó, el tiempo se acaba. En cualquier momento suena la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que no queda mucho tiempo para que esto ocurra. Así que corre a los brazos del Señor. Hoy es tu oportunidad. Si no tienes a Cristo, qué bueno que pueda abrir tu corazón y puedas recibir al Señor en tu vida. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias por tu verdad, por tu palabra. Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo necesito saber de ti. Quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Perdona mi pecado y límpiame de toda maldad. Y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor. Yo quiero permanecer en ti. Quiero permanecer en tu palabra, Señor. Yo quiero obedecerte en este tiempo. Quiero agradarte a ti. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Amén.